Buen día, yo soy la doctora Diviana Dávila, residente de primer año de Medicina Interna en el Hospital Dr. Rafael Calle Sierra. Para el día de hoy vamos a hablar sobre dos temas importantes en la medicina, ya que son dos patologías con desenlaces graves si no se da un diagnóstico oportuno, el cual esto incentivó a realizar un estudio donde nos explica mediante variables cómo una patología puede desencadenar a la otra convirtiéndose en una complicación grave para el paciente. Tenemos como título del estudio Predicción del desarrollo de tromboembolia pulmonar en pacientes con infección por SARS-CoV-2. Dentro de los autores tenemos a Manuel Gil Mosquera, Mario Fernández Ruiz, Elena Sanz Rodríguez, Aranzazu Mata Martínez, Lain Ibáñez Sanz, David Muñoz Martín, Otilia Bisbal Pardo y Elena Martínez Chamorro. Este estudio fue publicado por una revista electrónica llamada Elsevier, Medicina Clínica, el cual, con respecto a los conflictos de interés, los autores declaran no tener ningún conflicto de interés. El server Medicina Clínica fue recibido el 3 de diciembre del 2020, aceptado el 2 de marzo del 2021 y publicado el 7 de mayo del 2021, con un factor de impacto de 1725. Y con respecto a la financiación, Mario Fernández Ruiz es beneficiario de un contrato por el Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Ciencia e Innovación. El DOI. Sus siglas están en inglés, sin embargo eso significa Identificador de Objetos Digitales. Esto nos permite localizar el artículo en Internet sin necesidad de utilizar la URL, el cual puede cambiar, pero con un código en específico podemos localizarlo. En el caso de este artículo, el DOI es 10.1016. Con respecto al consentimiento informado, el estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Investigación con Medicamentos del Hospital Universitario 12 de octubre, donde fueron incluidos en el estudio los pacientes adultos atendidos en el servicio de urgencia del hospital antes mencionado, con elevada sospecha epidemiológica, clínica, radiológica y confirmación microbiológica de infección por SARS-CoV-2. En el resumen, podemos precisar que lo componen los objetivos, métodos, resultados y conclusiones. En los objetivos pretendemos determinar los factores predictores de enfermedad tromboembólica pulmonar en pacientes con infección por SARS-CoV-2 atendidos en el servicio de urgencia de un hospital terciario durante la primera ola de pandemia. Métodos. Estudio observacional unicéntrico realizado en una corte retrospectiva de pacientes con infección confirmada por SARS-CoV-2 sometidos a despistaje de enfermedad tromboembólica pulmonar mediante tomografía computarizada de arterias pulmonares. Se exploraron además los factores predictores mediante regresión logística, creándose dos modelos predictivos con y sin valores de dímero D. Con respecto a los resultados, de un total de 274 tomografías computarizadas de arteria pulmonar realizadas, 70 procedimientos presentaron hallazgos diagnósticos de enfermedad tromboembólica pulmonar, representando una incidencia acumulada del 25,54%, con un intervalo de confianza de 95%. En el modelo no ajustado por el nivel de dímero D, la frecuencia respiratoria mayor de 22 respiraciones por minuto con un odds ratio de 3,162 y un intervalo de confianza de un 95% y la ausencia de hallazgos sugerentes de COVID-19 en la radiografía simple de tórax con un odds ratio de 3.869 y un intervalo de confianza de 95% fueron predictores de enfermedad tromboembólica pulmonar. El segundo modelo se mantuvo la presencia de taquipnea con un odds ratio de 4.967 y un intervalo de confianza de un 95%, identificándose además un nivel de dímero D mayor de 3.000 nanogramos por ml, con un odds ratio de 7.494 y un intervalo de confianza de 95%. Tenemos como conclusión la presencia de taquipnea mayor de 22 respiraciones por minuto y la ausencia de hallazgos radiológicos sugestivos de infección por SARS-CoV-2 en la radiografía simple de tórax, además de los valores de dímero D mayor de 3.000 nanogramos por ml, incluso fueron identificados como factores predictores en la enfermedad tromboembólica pulmonar en pacientes con COVID-19. Dentro de los tópicos del tema tenemos SARS-CoV-2, tromboembolia pulmonar, dímero D,
radiografía simple de tórax, tomografía computarizada de arterias pulmonares. Con respecto al SARS-CoV-2, es un síndrome respiratorio agudo, el cual se describió por primera vez en diciembre del 2019 en Wuhan, provincia Hubei de China. Desde entonces, la enfermedad coronavirus se ha diseminado hasta ser una pandemia, afectando a más de 106 millones de personas en prácticamente todos los países del mundo. La mortalidad global en febrero del 2021 supera a 2,3 millones de personas, siendo España uno de los países más afectados en Europa Occidental, con más de 63.000 fallecidos. Con respecto a la tromboembolia pulmonar, numerosos estudios avalan la capacidad del SARS-CoV-2 de invadir células del endotelio vascular a través de la enzima convertidora de angiotensina 2, expresada en la superficie de la célula. Este fenómeno se acompaña posteriormente a inflamación endotelial, activación del complemento, generación de trombina, reclutamiento de plaquetas y leucocitos, y el inicio de respuestas inmunitarias innatas y adaptativas provoca un estado trombofílico subyacente, con predisposición a la formación de fenómenos trombóticos en diferentes localizaciones. Dentro de los tópicos del tema tenemos el dímero D, el cual es uno de los parámetros fundamentales que nos permite determinar situaciones protrombóticas. Además, tenemos la radiografía simple de tórax. Es el examen de diagnóstico por rayos X más comúnmente realizado y nos permite estudiar patologías respiratorias. Para concluir con los tópicos del tema, tenemos la tomografía computarizada de arterias pulmonares, el cual nos permite determinar si existe la presencia de tromboembolia en arterias pulmonares. Es importante mencionar los antecedentes, ya que estos nos permitieron elaborar y guiar el estudio de esta investigación. Dentro de los antecedentes tenemos la Organización Mundial de la Salud, el cual esto nos permitió conocer el brote de enfermedad por coronavirus durante el año 2019. Además, como antecedente tenemos información sobre la Universidad de Medicina Johns Hopkins, el cual no solo nos permitía conocer la salud pública mundial en general, sino que también sobre enfermedades infecciosas, dadas como por ejemplo el COVID-19, y preparación para emergencias en el Estado al Frente de Respuesta Internacional sobre el COVID-19. Este sitio web fue creado con el propósito de avanzar a la comprensión del virus, informar al público e informar a los legisladores para guiar una respuesta y mejorar la atención y salvar vidas con respecto al COVID-19. Tenemos el siguiente antecedente, que es la incidencia de tromboembolismo venoso en pacientes hospitalizados con COVID-19, el cual el objetivo de esta investigación fue lograr investigar la incidencia del tromboembolismo venoso confirmado objetivamente en pacientes hospitalizados con COVID-19. Obtuvieron como conclusión que el riesgo observado de tromboembolismo pulmonar en COVID-19 es alto, particularmente en pacientes de la unidad de cuidados intensivos, lo que debería conducir a un alto nivel de sospecha clínica y un bajo umbral para el diagnóstico por imagen de tromboembolismo pulmonar. La investigación futura debe centrarse en estrategias de diagnóstico y profilácticas óptimas para prevenir la tromboembolia y mejorar potencialmente la supervivencia. Para concluir con uno de los antecedentes importantes de este estudio, tenemos las características clínicas de factores de riesgo y resultados finales de pacientes con COVID-19 diagnosticados de tromboembolia pulmonar en urgencias, el cual este estudio se realizó para analizar las características clínicas, analíticas, radiológicas y los resultados finales de salud en una cohorte de pacientes con embolia pulmonar y COVID-19 y compararlas con un grupo de pacientes sin COVID-19, el cual obtuvieron como conclusión que no se han observado diferencias clínicamente relevantes en las características clínicas, analíticas, radiológicas y los resultados finales de salud en una cohorte de pacientes con embolia pulmonar y COVID-19. Como pueden observar, tenemos un esquema donde nos explica cómo elaborar nuestra pregunta PICO, donde la P significa paciente o problema de interés, la I intervención, causa y prueba diagnósticas, tratamientos o otros, la C comparación de intervención y la O outcome resultados relevantes. En base a esto elaboramos nuestra pregunta PICO,
el cual es la siguiente. En pacientes adultos con SARS-CoV-2, las pruebas diagnósticas como tomografía computarizada de arterias pulmonares, radiografía simple de tórax y dímero D, en comparación con comorbilidades y tratamientos previos, permiten predecir el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Para continuar, tenemos la hipótesis, el cual es la siguiente. Las pruebas diagnósticas como la tomografía computarizada de arterias pulmonares, radiografía simple de tórax y dímero D permite predecir el desarrollo de tromboembolia pulmonar en pacientes adultos con SARS-CoV-2. Tenemos las variables independientes y variables dependientes. La variable independiente son las pruebas diagnósticas como la tomografía computarizada de arterias pulmonares, radiografía simple de tórax y dímero D permite predecir el desarrollo de tromboembolia pulmonar. Y la variable dependiente, que es en pacientes adultos con SARS-CoV-2 con riesgo de desarrollo de tromboembolia pulmonar. Para continuar el estudio, fueron recogidas una serie de variables demográficas, epidemiológicas, clínicas, analíticas y radiológicas, mediante un formulario estandarizado a través de la historia clínica electrónica del hospital, incluyéndose a continuación en una base de datos anonimizada. Estas variables fueron seleccionadas por su potencial relacionada con la variable de desenlace, en función de su plausibilidad fisiopatológica y de la literatura publicada al respecto. En el estudio descriptivo, las variables cualitativas se expresaron mediante la distribución de sus frecuencias absolutas y relativas, mientras que las variables cuantitativas se mostraron a través de su media o mediana con su desviación estándar o rango intercuartílico, con intervalos de confianza de un 95%. Una serie de variables continuas fueron dicotomizadas por su análisis con arreglo a diferentes criterios. Frecuencia respiratoria mayor de 22 respiraciones por minuto a la llegada del paciente al servicio de urgencia en función del punto de corte establecido en la escala SOFA. Cociente entre la saturación y la fracción inspirada de oxígeno mayor de 420 en función de su valor mediano. LDH mayor de 350 unidades por litro en función de su límite superior de la normalidad y un dímero D mayor de 3000 nanogramos por ml tras la determinación del punto óptimo para la predicción de enfermedad tromboembólica pulmonar mediante el estadístico. Se utilizó una fórmula, el cual es J de Youden, donde J es igual a la sensibilidad más especificidad menos 1. Se eligieron las variables en las que se había observado diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de pacientes con y sin enfermedad tromboembólica pulmonar. Los pacientes con enfermedad tromboembólica pulmonar presentaban las siguientes características clínicas: edad media de 62 años con predominio de mujeres con un 58,9%. La duración mediana de los síntomas hasta su valoración en el servicio de urgencia fue de 12,50 días, con un RIC de 7 a 20 días, y referían en la anamnesis disnea como síntoma principal 75,7% de los pacientes, y otros síntomas menos frecuentes fueron el dolor torácico con un 30% y la anosmia con 5,7%. Además, se evaluaron otras variables para el estudio como las comorbilidades, tratamientos previos, pruebas complementarias analíticas y pruebas complementarias radiológicas, el cual se van a desarrollar más adelante. Como pueden observar, aquí tenemos la variable clínica, donde podemos identificar las variables que se eligieron para este estudio. En este caso sería el sexo masculino, la disnea, el dolor torácico, días de clínica, síncope, edad, anosmia y frecuencia cardíaca media. En este caso hay una comparación en aquellos pacientes que presentaron enfermedad tromboembólica pulmonar y los que no, donde se puede evidenciar que en el caso de aquellos pacientes que tuvieron enfermedad tromboembólica pulmonar tuvieron un 37% disnea. Sin embargo, en los no tromboembólicos un 44%. Además, dentro de los hallazgos de importancia podemos observar que fue en la enfermedad tromboembólica pulmonar predominó el sexo masculino con un 20% y en los no tromboembólicos con apenas un 10%. En la siguiente tabla se utilizaron como variables las comorbilidades. Dentro de ellas tenemos la hipertensión arterial, la dislipemia, diabetes mellitus, cardiopatía, neumopatía, hemopatía, neoplasias activas, enfermedad tromboembólica pulmonar previas,
deterioro cognitivo y hábito tabáquico, donde podemos observar que en el caso de hipertensión arterial hay un 47.3% en aquellos pacientes que no presentaron enfermedad tromboembólica pulmonar. Sin embargo, en aquellos pacientes que presentaron enfermedad tromboembólica pulmonar, presentaron un porcentaje de 37.1%. Como pueden observar, tenemos una gráfica donde nos especifica los tratamientos previos, donde hicieron una distribución de las variables utilizando los corticosteroides, los inmunosupresores, la cloroquina, los anticoagulantes, anticonceptivos y el oxígeno crónico domiciliario, así como dispositivos de presión positiva continua. Es importante mencionar de que más adelante se va a explicar correctamente los resultados. Sin embargo, quise hacer estas gráficas para que se entienda y se pueda ver de una manera más simplificada cómo fue que se trabajó a la hora de distribuir las variables. Como pueden observar en esta gráfica tenemos las pruebas complementarias radiológicas, el cual utilizaron como variables el rayos X con neumonía unilobar, rayos X con neumonía bilobar, rayos X sin neumonía, enfermedad tromboembólica pulmonar unilateral, bilateral y enfermedad tromboembólica pulmonar bilateral con sobrecarga derecha. Entonces, en esta podemos observar un aumento significativo de rayos X con neumonía bilobar, tanto en enfermedades tromboembólica pulmonar como no tromboembólica pulmonar, pero con predominio en el caso de las enfermedades tromboembólica pulmonar. Para concluir con el tema de las variables, como pueden observar, se reflejó tanto de forma cualitativa como cuantitativa todos los resultados evaluados en este estudio. Se puede decir que en las pruebas complementarias analíticas, de forma cualitativa, se utilizaron los laboratorios el dímero D, la procalcitonina, fibrinógeno Mg, la actividad de protombina, el pH y el bicarbonato, entre otros. Cada uno tuvo un resultado cuantitativo, el cual predominaron el fibrinógeno en el caso de en las enfermedades tromboembólicas pulmonar con 813 y no enfermedad tromboembólica pulmonar con 705. Espero que les haya gustado este tema y bueno, más adelante vamos a continuar desarrollándolo.